su palabra. Los que toman nota, ¿estamos? El primer punto, te repito, huye de las malas conversaciones. El segundo punto, pide al Señor hambre de escuchar su palabra. Y en tercer lugar, hay gran bendición al escuchar a Dios. Hay gran bendición al escuchar a Dios. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Los que toman nota, voy a repetir con mucho gusto. El título de la enseñanza: cuida tu corazón cuidando lo que oyes. Y los 3 puntos que vamos a tocar respecto de esto son los siguientes. El primero, huye de las malas conversaciones. Huye de las malas conversaciones. Segundo, pide al Señor hambre por escuchar su palabra. Vamos a ver por qué mencionamos esto. Pide al Señor hambre de escuchar su palabra, o hambre para escuchar su palabra. Y en tercer lugar, hay gran bendición al escuchar a Dios. Hay gran bendición al escuchar a Dios. Hay gran bendición al escuchar a Dios. ¿Estamos? Vamos al primer punto. Huye de las malas conversaciones. Ve buscando por favor en tu Biblia 1 Corintios capítulo 15, versículo, ya te voy a decir el versículo. Ve buscando 1 Corintios 15, ya te voy a decir el versículo. 1 Corintios capítulo 15. Mientras buscas 1 Corintios capítulo 15, quiero comentarte lo siguiente, quiero enseñarte lo siguiente. Lo que oyes afecta lo que crees, y lo que crees afecta tu manera de vivir, afecta lo que haces. Voy a volver a decirlo. Lo que oyes afecta lo que crees, y lo que crees afecta lo que haces. Lo que oyes afecta ¿qué? Lo que crees, y lo que crees afecta tu conducta, afecta lo que haces. Recordemos que hay una porción de la escritura en Romanos, no lo busquen ahora, pero en Romanos 10, en donde el apóstol Pablo nos dice la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios, la fe viene a tu vida. Después tenemos que activar la fe, convertirla en una fe activa con las obras. La Biblia dice que así como así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. Así que cuando le ponemos obras a nuestra fe, se convierte en una fe viva. Pero de la misma manera tú podrías tener una fe negativa. Y la fe negativa, la fe que no es de Dios, la fe que te da una certeza de lo que esperas y una convicción de lo que no ves, pero que no está basada en lo que Dios dijo, sino en algo distinto, afecta tu manera de vivir. Así que tienes que tener cuidado con lo que oyes, porque lo que oyes genera una convicción en tu vida, y la convicción en tu vida genera una conducta. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Sí, díganme sí. Si no, repito. Bien. Ok, entonces lo que tú escuchas afecta tus creencias, afecta tus convicciones, y tus convicciones afectan tu comportamiento. Tú te mueves, haces lo que haces por las convicciones que tienes. ¿Estamos? Así que tenemos que tener las convicciones correctas. Bien, teniendo esto en mente, vamos a entrar en materia. Acompáñame entonces por favor a 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios 15, versículo 33. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué dice? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué sucede con las malas conversaciones? Corrompen las buenas costumbres. Bien, podríamos leerlo de la siguiente manera. Si tú revisaras algunas de las versiones que podemos tener disponibles, versiones populares, Palabra de Dios para Todos, la Biblia en lenguaje sencillo, o versiones más tradicionales como la Biblia de Latinoamérica, Dios habla hoy, hay un sinnúmero de versiones. Podríamos leerlo de la siguiente manera, algo parecido a esto: no te equivoques, las malas conversaciones destruyen la manera de vivir que agrada a Dios. Las malas conversaciones dañan o destruyen la buena manera de vivir, la manera correcta de vivir que agrada a Dios. ¿Están aquí conmigo? Tenemos que tener cuidado entonces
con aquello que escuchamos. Dile a alguien, ten cuidado con aquello que escuchas. Ten cuidado con aquello que escuchas. Miren, hay muchos tipos de conversaciones en los que podemos involucrarnos. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han estado en una reunión social con personas que no conocen al Señor? O que no tienen las mismas convicciones que tú tienes. Y típicamente puedes tener alguna conversación que no sea la más agradable. Hace algunos años, cuando era empleado de una multinacional como ingeniero electrónico, yo les he compartido acerca de esto, hace ya varios años, tuve mucha persecución, o la gente estaba muy incómoda por cuanto era creyente, pero en la medida en que avanzó el tiempo, ellos comenzaron a respetar y algunos se convirtieron. Yo recuerdo cuando yo llegaba de alguna actividad a la sala principal donde se reunían en los tiempos de descanso a tomar tinto, ya al final, especialmente quien fuera mi jefe decía, callémonos que ahí viene. Callémonos que ahí viene. Ellos sabían que no participaba de las conversaciones que ellos tenían. Yo, sin ofender, pero respetuosamente me apartaba, porque entiendo este principio, desde entonces lo entendía. Cuando yo participaba de conversaciones que no convenían, eso afectaba mi espíritu, afectaba profundamente mi espíritu. Así que cuando nosotros estamos con personas que no conocen a Dios, y debemos amar a las personas que no conocen a Dios, porque lo que está en el corazón de Dios es que le puedan llegar a conocer, y estamos puestos tú y yo para que podamos ser luz. Lo que debemos hacer es precisamente ser eso, ser luz, que nosotros podamos afectar en bendición sus vidas y no al revés. El apóstol Pablo dice que él se hizo griego a los griegos para ganar a los griegos, judío a los judíos para ganar, bueno, él era judío, pero en general dice en distintas culturas y en distintos espacios, él se hizo como ellos para ganarlos, dice, para al menos ganar a algunos. Pero eso no significa que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo para contaminarse con la manera de pensar o la manera de vivir de aquellas personas, sino que se estaba acercando a ellos para hacer luz. Tú debes acercarte a las personas que no conocen a Dios para hacer luz, pero no permitas que las conversaciones que no son correctas afecten tu vida. ¿Me estoy explicando? Normalmente en el mundo hay prácticas que a veces traemos a la iglesia y que no son agradables a Dios. El juicio, la crítica, la murmuración. Y normalmente en conversaciones que no convienen se raja de la gente. ¿Cuántos han participado en conversaciones en donde estamos rajando de nuestro alcalde, que es la autoridad, y toda autoridad es permitida por Dios, nos guste o no? Tú puedes tener un concepto acerca de lo malo o bueno que sea el alcalde que tenemos en nuestra ciudad, pero la escritura dice que Dios es el que pone reyes y quita reyes, nos guste o no. Ahora, hay un principio bíblico que siempre tenemos que recordar, y si lo quebrantamos es rebelión. Ustedes recuerdan la historia de David y Saúl. Saúl, ¿quién era? El rey de Israel. ¿Fue puesto por quién? ¿Por quién fue puesto Saúl? Por Dios. ¿Y qué puso Dios sobre Saúl? Autoridad. ¿Qué más puso Dios sobre Saúl? Unción. Lo ungió como rey sobre Israel. Ahora, David tuvo muchas oportunidades de levantarse contra Saúl, y el contexto es el siguiente: David ya había sido consagrado por el profeta Samuel como rey sobre Israel, pero Saúl siguió reinando por años, porque en el tiempo en el cual Dios lo habría de quitar sería el tiempo señalado por Dios, no por nadie más. Así que Saúl gobernó apartado de Dios muchos años. Pero David sabía que la autoridad que estaba puesta sobre el rey Saúl era autoridad de Dios. Ahora yo te hago la pregunta: cuando David miraba el defecto del rey, ¿estaría en lo correcto o no? Yo puedo identificar el defecto y lo que está mal en una autoridad, pero yo no tengo autoridad de parte de Dios para juzgar a esa autoridad, pues quien la puso es Dios. Quien tiene autoridad para juzgar la autoridad es Dios. ¿Me estoy explicando?
Cuando tú te levantas en contra de tus autoridades, estás yéndote en contra de Dios. La Escritura dice en el libro de Romanos que toda autoridad es puesta por Dios. Si tú criticas a tu presidente, estás yendo en contra de Dios. Si tú criticas a tu alcalde, estás yendo en contra de Dios. Si tú te pones en la posición de juzgar, estás yendo en contra de Dios. Si tú criticas a tus padres, estás yendo en contra de Dios. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tienes que tener cuidado. Sucede afuera, pero sucede también en la iglesia. Cuando tú te relacionas con hermanos en la fe y están hablando de un tercero que no está ahí, ¿cuál debe ser la actitud que tú debes tomar? Mira, no es correcto que hablemos de una persona que no está. Yo te invito a que vayamos juntos y hablemos con esa persona. Yo te acompaño para que tú le digas lo que tú piensas acerca de él o de ella. Ese sería el orden correcto. Pero a veces en la iglesia de Cristo cometemos estos errores. Yo compartía con un grupo de personas recientemente y les contaba algo que aprendí de un pastor que tiene su ministerio en Ciudad Bolívar. Es un hombre de Dios muy bendecido por Dios. Y uno diría, pero un ministerio en Ciudad Bolívar, ¿qué prosperidad puede tener? Bueno, él es próspero no por la obra del ministerio como tal, sino porque Dios le bendice y le prospera. Es una persona que Dios le ha dado la gracia para hacer negocios y gana mucho dinero siendo un pastor. Pero antes no era así. Y entonces cuando estábamos reunidos en este lugar en donde compartimos varios líderes espirituales, yo le pregunté, bueno, ¿tú quisieras compartir conmigo cuál es el secreto de ser tan bendecido en tu economía? Y él me dijo, hay muchas cosas que observar, pero quiero hacerte énfasis en una. Un día Dios me dijo lo siguiente. Y me dijo, escúchame, pastor. Dios me dijo lo siguiente: nunca levantes tu voz ni critiques a un siervo que yo haya puesto. Nunca, aunque tú tengas la razón. Porque no fuiste tú el que lo puso, fui yo el que lo puso, y yo traeré juicio si se requiere juicio sobre él, pero no te corresponde a ti. Y él dijo, nunca hablo de un siervo de Dios, así esté en lo correcto. Decidí en mi corazón guardar mi corazón para no levantar crítica en contra del hombre de Dios. Y Dios le bendice. Es un principio. Y el principio lo entendió David. Es más, los que estaban con David en varias ocasiones le dijeron, Dios está entregando la vida del rey en tus manos. El rey se apartó de Dios. Lo correcto es que tú destruyas su vida porque Dios ya te ungió como rey sobre Israel. ¿A ustedes les parece eso correcto? Muy espiritual. En primer lugar, en muchas cosas estos hombres tenían razón. En primer lugar, Saúl estaba en pecado. ¿Ustedes recuerdan? Saúl estaba en pecado. Saúl, en segundo lugar, estaba apartado de Dios. En tercer lugar, David ya había sido ungido por Dios como rey sobre Israel. En cuarto lugar, todas las circunstancias mostraban que Dios estaba entregando la vida de Saúl en manos de David, siendo ya ungido como rey sobre Israel. Pero ¿sabes qué hace David? Dice, líbrame, que me libre el Señor de poner mis manos sobre el ungido de Jehová. Porque no le corresponde al hombre tocar la unción del hombre de Dios si no es Dios. Si tú tienes duda sobre alguien que está en autoridad, ora a Dios por esa autoridad, pero guarda tu corazón. ¿Sabes qué hizo David? David se postró su rostro en tierra delante del rey en reverencia, no a causa de Saúl. No era por Saúl, porque Saúl estaba envanecido y se había apartado de Dios y estaba en pecado. Era a causa de la unción que Dios había puesto sobre Saúl, que David se postra delante del rey por la unción de Dios. Así que tengamos cuidado con el juicio, tengamos cuidado con la murmuración, tengamos cuidado con las conversaciones que surgen en medio de la iglesia cristiana, en medio de las empresas, en medio de las familias. Porque Dios te pedirá cuenta. La Escritura dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta el día del juicio. Y es ocio y desocupación estar murmurando y criticando a otros, y muchos más, y esos otros Dios los ha puesto en autoridad. Ahora,
No vayas al siervo de Dios a decirle lo que tiene que hacer. Dios tendrá que decírselo y Dios lo pondrá o lo quitará. Pero a tus hermanos sí puedes exhortarles. Eso es lo que nos muestra la Escritura claramente en el principio que vemos allí en la historia de Saúl y David. Saúl y David, léanla por favor, léanla allí en primer libro de Samuel, desde los capítulos 13 en adelante, o 14, 15 en adelante, se nos muestra acerca de qué fue lo que sucedió. Pero si tú estás en medio de una conversación en donde notas que alguien está haciendo algo incorrecto, tienes la autoridad de Dios para animarle, para exhortarle y para corregirle, porque estamos para edificarnos unos a otros. Ahora, cuando no hacemos esto, estamos participando de las malas conversaciones, y se cumple entonces lo que dice 1 Corintios 15:33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchos, por oír conversaciones incorrectas, fueron contaminados y se apartaron del propósito de Dios, y aún algunos de la fe. Ahora, eso es una estrategia del enemigo. Seamos sabios y entendidos, cerremos nuestros oídos a lo que no conviene. Y no solamente me refiero a conversaciones que podamos tener en donde hay crítica o murmuración. ¿Qué es lo que oyen tus oídos en la calle? ¿Qué es lo que oyen tus oídos en los medios de comunicación? ¿Qué es lo que tú ves en medio de todo lo que es el mover de este mundo? Eso puede contaminar tu corazón. ¿Qué dice entonces Pablo? No erréis. En otras palabras, no te equivoques. Esta mañana me preguntaron qué significaba errar. Está bien, qué bueno que me hagan las preguntas. Errar es equivocarse. No te equivoques. No pienses que estás haciendo mucho criticando a otros, o no pienses que estás haciendo mucho participando de ciertas conversaciones. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál sería la conversación de un grupo de personas cuando yo estaba en ese contexto, trabajando en esta multinacional? Hombres entre los 23 y los 35 años, solos, hablando en medio de un espacio de descanso, personas que no tienen conocimiento del Señor o no tienen temor de Dios. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuáles serían las conversaciones? Alguien que me diga. ¿Estarían hablando de las cosas buenas que tiene la vida? Desde la perspectiva de ellos tal vez. Desde la perspectiva de alguien que no tiene temor de Dios, una cosa buena que tiene la vida es disfrutar de todas las mujeres que se atraviesen por delante. ¿Podría ser? Una cosa buena que tiene la vida es: ganemos el dinero, ganémoslo como sea, no importa, pero ganémoslo. Si hay que hacer trampa, hagamos trampa, porque hay que disfrutar del dinero. Vida hay solo una, y hay que ¿qué? Comamos y bebamos, que mañana ¿qué? Dios traerá. Y es la filosofía del mundo. No importa lo que hagas, disfruta de la vida. Está la filosofía de disfrutar de la vida. ¿Para ti qué será disfrutar de la vida? De acuerdo con la Biblia, es una definición distinta a lo que los que no conocen a Dios piensan que es. Pero cuando tú participas de esto, tienes que ser luz, porque de pronto pueden minar tu fe, pueden dañar tu fe. Si tú permanentemente, recurrentemente, repetitivamente estás participando de conversaciones incorrectas, tarde o temprano te vas a contaminar. Vas a escuchar cosas como: oiga, yo conozco una mujer que ella quiere tener relaciones con todos, y yo, que a usted lo veo tan necesitado, se la voy a presentar. Sí, suena jocoso, ¿cierto? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Es impresionante cómo los valores están siendo invertidos en nuestra sociedad. Te quiero decir, prepárate, porque estamos viviendo tiempos del fin. Yo no vengo aquí a decirte que son 30, 40, 50 años. Yo lo que te quiero decir es que bíblicamente casi que es evidente que es en esta generación en que Cristo vuelve.
Y la Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé, casándose y dándose en casamiento. Y hubo tal perversión en los días de Noé que a lo bueno llamaban malo y a lo malo llamaban bueno. Hoy por hoy, a los que nos dicen discriminadores, nos discriminan. Porque yo tengo el derecho de que me respeten mi orientación sexual, así como tengo el derecho de respetar la orientación sexual de otros. Pero si alguien dice que estoy siendo discriminador porque considero que el diseño correcto es ser heterosexual, ¿a quién están discriminando como heterosexual? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Así que guardemos nuestro corazón de aquellas malas conversaciones que terminan dañando nuestras buenas costumbres. Estamos llamados como hijos de Dios a afectar a los que no conocen a Dios para bendición. Tú y yo, antes de conocer al Señor, no teníamos todo el entendimiento. No es que ahora seamos mejores, es que la gracia de Dios estuvo en nosotros y aceptamos esa gracia. Tú no eres mejor que el que no conoce a Dios. La Biblia dice que no hay bueno ni uno solo, no hay quien haga lo bueno. Y todos como ovejas nos descarriamos, cada uno se apartó por su propio camino. La diferencia es que tú has tenido la gracia de conocer al Señor. No vuelvas pues a pensar de la manera en que pensabas antes y a compartir lo que compartías antes, excepto para hacer luz. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Es muy fácil a través de las conversaciones dañar tu corazón, porque de la misma manera como lo mencioné ya, que la Biblia dice que la fe es por el oír, así también la fe negativa es por el oír. Cerremos nuestros oídos. Eso es una metáfora porque nadie puede cerrar sus oídos. Huyamos de escuchar lo que no es conveniente. ¿Me estoy explicando? ¿Es claro? Y tengamos cuidado lo que oímos. Si alguien critica a tu hermano, si alguien murmura contra tu hermano, si alguien está teniendo una actitud incorrecta, repréndele con amor y mansedumbre, diciéndole lo correcto que debes hacer es esto y esto y esto. Si tú ves que tu hermano está en algún tipo de desviación de la verdad de Dios, corrígelo, pues la Escritura dice que debemos edificarnos unos a otros en amor, debemos orar unos por otros. Así que no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Punto 2. Pide al Señor hambre de escuchar su palabra. Estamos diciendo que debes cuidar tu corazón cuidando lo que oyes. Ahora te estoy diciendo, el segundo punto es: pide al Señor hambre de escuchar su palabra. Quiero que me acompañes al libro del profeta Amós. Allí cerca Joel, en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. El profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Hay una palabra en este libro del profeta Amós muy hermosa que Dios da a la nación de Israel y que yo quiero que tú y yo nos apropiemos en el día de hoy. No sé qué tanto amor tengas por la lectura de la palabra, no sé qué tanta sed o tanta hambre tengas por la palabra, pero tal vez si no lo tienes suficientemente, vamos a pedir al Señor en esta mañana que lo produzca en nosotros. Y esto está en la Escritura. Esto está en la Escritura. Amós capítulo 8, aunque es una palabra profética para Israel, es un principio espiritual de bendición para tu vida y para la mía, que si tú y yo observamos, traerá gran bendición. Amós capítulo 8, versículo 11. Mira lo que dice el profeta, por boca del profeta lo dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan. Estoy en el versículo 11 del capítulo 8 del libro del profeta Amós. ¿Están allí? ¿Están conmigo? Gracias. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Y mira lo que dice: no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Hambre de qué?
¿Hambre de qué? ¿Hambre de qué? De oír la palabra de Dios. Y recordemos que hemos mencionado, sin que lo hayamos buscado en varias oportunidades ya en esta mañana, lo que nos dice Romanos el capítulo 10. La fe es por el ¿qué? Oír. Saben que yo quiero ser bien bíblico, ¿y qué hago? Y mi familia lo sabe. Yo no solamente leo la Biblia, yo oigo la Biblia. Entonces hay algunas páginas en internet, algunos sitios en internet en donde tú puedes escuchar en audio, obviamente es en audio, la Biblia. Haz ese ejercicio, archivos en MP3, y escucha la Biblia. Ojalá pudieras estar escuchándola mientras la vas leyendo. Pero lo que dice es: habrá días en los que enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír ¿qué? La palabra de Dios. Pídele al Señor que te dé sed por oír la palabra de Dios. Pídele al Señor, pídeselo ahora: Señor, dame sed por tu palabra, dame sed por oír tu palabra. Pídeselo con fe: dame sed por oír tu palabra. Yo te lo pido ahora, Señor, yo te lo pido ahora en el nombre de Jesús. Estoy pidiendo conforme a tu voluntad, porque tú quieres que yo escudriñe tu palabra. Así que dame, Señor, la sed, el hambre por leer, por oír tu palabra, en el nombre de Jesús. Tercero, hay gran bendición al escuchar a Dios. Hay gran bendición al escuchar a Dios. Quiero que lo veamos. Hay muchos textos de la Escritura que nos hablarían sobre esto, pero quiero que lo veamos sobre la base de este texto. Mateo 7, versículos 24 y 25. Mateo 7. ¿Llegaron? Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras. Tendrías que leer todo el capítulo. En todo el capítulo el Señor está dando enseñanzas acerca del corazón, acerca de la fe, acerca de estar limpios, acerca de hacer lo correcto, acerca de que el buen árbol es el que da buen fruto y el mal árbol mal fruto. Y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace. Oír y hacer. Digan: oír y hacer. Oír y hacer. Oír la palabra y ponerla por obra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé ¿a quién? A un hombre que prudente, que edificó su casa sobre la roca. Aquí su casa significa su vida. ¿Y cuál es la roca? La palabra. Y la roca es Cristo. La Escritura dice, no lo busquen, en Juan 1:1, en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo o la palabra era con Dios, y el verbo o la palabra era Dios. Y dice más adelante en el mismo capítulo, versículo 12 o 14, y aquel verbo se hizo carne, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Así que Cristo es la palabra viva. Cristo es la palabra de Dios. Cristo mismo es la palabra. Entonces dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. En otras palabras, edificó su vida. ¿Qué está haciendo el Señor? Está usando lo que siempre usa, una parábola, una metáfora, una comparación. Está hablando de que la vida es como una casa. Tú construyes tu vida. ¿Sobre qué vas a construir tu vida? Sobre lo que a ti te gusta, sobre lo que tú anhelas, sobre lo que tú piensas, sobre lo que otros dicen, sobre lo que te enseñaron desde que eras un pequeñito, fuera basado en la Escritura o no. ¿Sobre eso construyes tu casa? ¿Sobre eso construyes tu vida? ¿O sobre qué construyes tu vida? Construyes tu vida, si eres prudente, sobre lo que Dios dice y sobre Cristo mismo, sobre la palabra. Si tú construyes tu vida sobre el mensaje de la verdad de la palabra de Dios, va a venir la bendición. Y construir tu vida no solamente es escuchar la palabra, sino pedirle al Señor la gracia para que puedas hacer lo que en ella está escrito. ¿Aló? Que el Señor me dé gracia para terminar con vos en esta mañana. En la alabanza hubo hasta gallos. Dios es bueno, que los gallos también adoran al Señor. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué?
sobre la roca. Edificó su vida sobre Cristo y sobre su palabra. Tu vida va a ser edificada sobre lo que tú quieras, pero si tú decides edificar tu vida sobre Cristo y sobre la palabra, ¿qué va a suceder? Dice así: descendió lluvia, versículo 25, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pase lo que pase, venga lo que venga, bienvenido lo que sea, si tu vida está cimentada sobre la palabra de Dios y sobre Cristo, nada va a destruir tu vida, nada la destruirá. Así que párate firme sobre la verdad de la palabra, párate firme sobre Cristo. Así haya cosas que no te gusten, habrá cosas que están en la Escritura que no te gustan. Pero es donde pedimos la gracia del Señor. Este es el año de la gracia y de la predicación del Evangelio. Tenía un discípulo hace muchos años que me decía esto: sí, eso lo hizo Cristo, pero yo no soy Cristo. Cristo podía hacerlo porque Él es Dios, pero yo no. Y yo le decía: falso de toda falsedad, porque la Escritura dice que el Señor Jesucristo se despojó de su deidad y vivió siendo hombre, sin dejar de ser Dios, pero como hombre en el poder del Espíritu Santo. Y tú tienes el poder del Espíritu Santo. El mismo poder que levantó de los muertos a Jesús es el poder que vivifica tu cuerpo mortal para que puedas hacer lo que Dios te dice que debes hacer. Hay una muy buena noticia que quiero darte en esta mañana, y lo he dicho muchas veces. Hay buena noticia. Dile a alguien: tienes una buena noticia para hoy en esta mañana. Si tienes debilidad, Dios te dará gracia. Dile a tu hermano: si tienes debilidad, Dios te dará gracia. Y hay algo más. La Biblia dice, y que el Señor me dé gracia con mi voz, porque necesito decirte esto, que Dios produce en ti así el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay mejor noticia que esa. Aunque tú no puedas, Dios sobrenaturalmente va a poner en ti el querer hacerlo y el poder hacerlo. Por su gracia, por el poder del Espíritu Santo. Tú dices: no, eso no lo puedo. No puedo hacerlo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Es Cristo el que te fortalece. Es Cristo el que te da el poder. Es Dios el que te da el poder para hacer lo que tú no puedes hacer. Dile a alguien: no puedo hacer muchas cosas, pero Cristo en mí sí. Díselo: no puedo hacer muchas cosas, pero Cristo en mí sí. Porque Él produce en ti así el querer como el hacer. Entonces tú puedes decir: no puedo dejar de fornicar. Cristo en ti sí. No puedo dejar de mentir. Me cuesta. Cristo en ti sí. No puedo dejar de adulterar. Cristo en ti sí. No puedo dejar de asesinar con mis palabras. Cristo en ti sí, porque Cristo produce en ti así el querer como el hacer por tu buena voluntad. ¿Sabes qué? Dios no te ha dejado solo. Dios no dice: mira, ahí está mi palabra, apréndasela de memoria, póngala por obra y mira a ver cómo lo puede hacer. No, Él no te ha dejado. Él prometió: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo prometió. Se lo prometió a sus discípulos y te lo promete a ti hoy. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, son todos los días hasta que el mundo se acabe, porque el Espíritu Santo de Dios está contigo y te da la fuerza para sobrepasar todo lo que venga. Pueden venir ríos, pueden golpear con fuerza tu casa, tu vida, y no va a ser destruida porque estará fundada y cimentada sobre Cristo, que es la roca. Amén. Así que desechemos las malas conversaciones, desechemos lo que no conviene, clamémosle al Señor para que ponga hambre y sed por la palabra. ¿Sabes qué? No solamente lee la palabra, escudriñala, no solamente escudriñala, estúdiala. Esta mañana dije algo que leí en un libro. Sencillo. La diferencia entre leer la palabra y estudiarla, ¿saben cuál es? Es súper sencillo lo que les voy a decir. Algunos van a decir: no, pero ¿cómo así? La diferencia entre leer la palabra y estudiarla, ¿saben cuál es? Dice este autor de este libro: la diferencia es un lápiz. ¿Cómo? La diferencia es un lápiz. Nos parece curioso.
Cuando tú lees la palabra, sencillamente tú estás con tu Biblia y estás leyendo. Cuando tú tienes un lápiz, estás leyendo y tienes una hoja y escribes lo que Dios te está hablando de lo que estás leyendo. Y dices, wow, me gustó tanto que lo voy a escribir y me gustó tanto que lo voy a memorizar. ¿Sabes qué porciones de la escritura tú memorizas con mayor facilidad? En el centro de crecimiento tenemos la tarea de memorizar versículos. Pero ¿sabes cuáles son los versículos que tú memorizas con mayor facilidad? Aquellos a través de los cuales el Espíritu Santo de Dios te está hablando a ti. Y nunca olvidarás eso que Él te dijo. Y ha habido versiones de la escritura diversas, pero la palabra es la misma. Cuando Dios toca tu corazón y habla algo específico a tu vida, eso va a ser grabado en tu mente y en tu corazón. Si no, hagan el ejercicio. Alguno que me diga algún pasaje de la Biblia, el primero que se le ocurra. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de Jehová, de los siervos de Jehová. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. ¿Tienes fuego por el Evangelio? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. John Alexis. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Johan. Nada soy, sería como címbalo que retiñe, metal que resuena o címbalo que retiñe. Nada soy. Amén. 1 Corintios capítulo 13. Es el temor de Jehová. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando has atesorado palabra de Dios en tu corazón, suceden muchas cosas. Y una de las que sucede es que Dios está obrando a través de la palabra. Cuando tú necesites, la palabra de Dios va a salir, porque la tienes atesorada en tu mente y en tu corazón. Memoriza la palabra, escudriña la palabra, estudia la palabra. Deberías tener en tus tiempos de estudio, a mí me encanta lo que es tecnología, pero deberías tener, si no te gusta la tecnología o no tienes acceso a internet, deberías tener al menos un diccionario bíblico, 2, 3 versiones de las Sagradas Escrituras. Ojalá pudieras tener, bueno, la palabra adecuada no es ojalá, Dios quiera que pudieras tener algunas otras herramientas, diccionarios bíblicos, concordancias bíblicas, porque necesitas ahondar en el conocimiento de la palabra. Entonces la Escritura nos dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Recuerda que lo que escuchas afecta a lo que crees, y lo que crees afecta a tu conducta. Desecha lo que no conviene, desecha lo que no conviene y escucha la palabra de Dios. Lo que oyes afecta a lo que crees, y lo que crees determina lo que haces. Huye de las malas conversaciones. Pide al Señor hambre por la palabra y ponla por obra, y estarás firme sobre la roca que es Cristo. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Si puedes estar en pie, ponte en pie ahora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana hemos venido aquí a este lugar, hemos venido a tu casa, Señor, con el anhelo de honrarte en primer lugar, de darte a ti la gloria, de levantar adoración, y con el anhelo también, Señor, de ser edificados en el conocimiento de la verdad. Dile al Señor: yo te pido, Señor, que tu gracia abunde más y más en mi vida. Dile: Señor, perdóname todas las veces que he estado en conversaciones malas que no convienen. Si tú identificas que has tenido conversaciones inadecuadas, si tú identificas que has pasado tiempo con creyentes o con personas que no son creyentes, teniendo conversaciones que no te han edificado, pídele perdón al Señor.
Dile: perdóname, Señor, no he hecho lo justo y recto delante de ti. Perdóname, Dios. Y dile al Señor: tu palabra en Filipenses me dice que tú eres el que produce en mí así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Si te cuesta callar, si te cuesta no participar de conversaciones incorrectas, dile al Señor: perdóname, ayúdame y límpiame, Dios. Límpiame, que yo pueda entender que hay un orden correcto que ha sido establecido por ti en tu palabra. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo recto, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto debo pensar, y en esto es en lo que debo participar, en conversaciones correctas, en conversaciones que edifican, en conversaciones que dan sal y gracia a los que están escuchando. Señor, que cada vez que estoy en una reunión social o en un grupo o en una congregación con hermanos en la fe, yo pueda ser edificado de tal manera que edifique a otros, que mi fe sea edificada de tal manera que sea luz y sal. Tu palabra dice que somos la sal de la tierra, pero si la sal se echa a perder, ¿con qué será salada? No sirve más sino para ser pisoteada por los hombres. Dile al Señor: yo no quiero ser pisoteado, que mi sal no sea pisoteada, que mi sal preserve el sabor y que pueda evitar, Señor, la corrupción, que pueda dar sabor y producir sed de ti a aquellos que no te conocen. Que sea luz, Señor, en medio de las tinieblas, y que, amado Dios, si tengo la circunstancia en donde un grupo de hermanos en la fe están haciendo algo incorrecto o están hablando cosas que no convienen, dame la gracia, Señor, para con amor y mansedumbre corregir. Tu palabra me enseña que lo debo hacer y tú me respaldas en eso. Pídele al Señor la gracia. Dile: Señor, produce en mí así el querer como el hacer. Produce en mí así el querer como el hacer. Quiero ser, Señor, como aquel hombre que tú dices que edificó su casa sobre la roca. Quiero edificar mi vida sobre ti. Quiero edificar mi vida sobre ti, que eres Cristo el Señor, de tal manera que vendrán tribulaciones, vendrán adversidades, vendrán circunstancias que quieren destruir mi vida, pero mi vida no será destruida, porque estaré fundado y cimentado sobre la roca. Estamos viviendo, Señor, tiempos del fin. Los días son malos. El mundo está hacia atrás, pero nos pusiste en este mundo para hacer luz. Y hay muchos todavía que están por recibir el mensaje de fe, de esperanza y de salvación. Úsanos, Señor. No que el mundo nos contamine, sino que podamos bendecir al mundo. No que los que no te conocen dañen nuestra manera de vivir, sino que nosotros les afectemos para bendición, y ellos puedan conocer que hay una esperanza en Cristo, que solamente en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo el nombre de Cristo. Dile al Señor, levanta tus manos y dile al Señor: dame tu gracia, dame tu gracia. Dame tu gracia, Señor, en esta mañana. Glorifícate en mi vida, Dios. Glorifícate en mi vida, Señor. Dame tu gracia. Te necesito, dile a Jesús. Te necesito, te necesito. Quiero adorarte, Señor, con el corazón. Quiero ser más y más como tú. Dile: yo te doy gracias porque tu palabra dice que todo lo que necesito tú me lo das. Tú, Señor, me concedes el arrepentimiento. Tú, Señor, produces en mí así el querer como el hacer. Tu palabra dice que yo todo lo puedo en ti, amado Cristo, que me fortaleces. Así que no hay razón para no vivir una vida agradable a ti. Dile al Señor, levanta tus manos y dile: dame la gracia para vivir como te agrada. Dame la gracia para vivir de la manera en que te agrada. Dame la gracia para huir, para no escuchar lo que no conviene. En el nombre de Jesús, dame tu gracia. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te
adoramos. Aleluya. Si puedes adorar al Señor, adórale. Aleluya. El Señor nuestro Dios reina ya. Dile al Señor. Si puedes adorarle, adórale. Dile aleluya. Aleluya. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo. Oh, aleluya. Toda la gloria a ti, Señor. Dile aleluya. Aleluya. El Señor nuestro Dios reina ya. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, Cordero de Dios. tú eres santo. Te damos toda la gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que tu gracia abunde más y más en nuestras vidas y que podamos crecer conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oramos, bendito Dios, en esta hora para tu gloria, seguros de que escuchas nuestra oración porque lo hacemos conforme a tu voluntad y seguro que si lo hacemos así tendremos las peticiones que te hayamos hecho. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Puedes tomar tu lugar, por favor. Ok, vamos a dar un espacio entonces a Oscar, a nuestros hermanos del IE. Ellos quieren compartirnos algo acerca del campamento que recientemente se estuvo desarrollando y tener pues como una retroalimentación del tema. Y bueno, no es algo que termine allí, sino vamos para adelante. Hay gran bendición en la unidad y nosotros hemos aceptado la invitación de este ministerio junto con otros ministerios a trabajar en muchas áreas unidos. Amén. Así que es para nosotros un gusto tenerlos en esta mañana. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Mientras organizamos aquí todo el tema, te doy la palabra. Tú tienes la palabra, entonces tú ayúdame con el video. Recuérdame tu nombre, qué pena. Jenny, sí, Jenny, ven por favor aquí, Jenny. Tienes aquí
la palabra ahora y compártenos lo que nos quieren hablar en esta hora. Bueno, nosotros vinimos esta mañana porque nos sentimos muy bendecidos que pues los jóvenes que pudieron ir nos hayan acompañado. Realmente les agradecemos mucho por haber estado con nosotros, fueron un regalo de Dios al estar allá. Y pues nosotros no solo queremos estar en comunión con ustedes en estos eventos, sino queremos seguir y pues invitar a los demás jóvenes, no solo a los que fueron, sino a los que no estuvieron también, pues a acompañarnos en demás actividades que tengamos, para que pues como iglesias tengamos comunión los unos con los otros. Y para eso los queremos invitar, no solo a los jóvenes que asistieron al campamento, sino aún si otros jóvenes quieren ir el 2 de mayo, que va a ser el reencuentro del campamento, que va a ser en el local del IE. Eso es carrera 98, número 6922. Sí. Y pues el video que van a ver a continuación es algo, pues